Hola mis queridos amigos, qué bueno es tener una oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Estoy alegre y estoy agradecido con el Señor de que me dé la oportunidad de ser el portavoz de aquello que son las palabras trascendentes, palabras que transforman, palabras que cambian, palabras que pueden llevar a alguien desde la más profunda oscuridad a la luz admirable de Jesucristo. Esa es la palabra del Señor. Y creo que el día de hoy el Espíritu Santo ha creado un momento especial para que nosotros podamos disfrutar de su presencia, para que podamos ser alimentados por su palabra y que aquello que recibamos pueda ser edificante para cada una de nuestras vidas. Pido al Señor que puedas recibir aquello que viene de Él el día de hoy y que puedas ser guiado por la obra del Espíritu Santo. Precisamente quiero hablar de un tema que he llamado un encuentro en el trono. Para eso quiero hacer referencia a un pasaje de la Escritura que es muy interesante. Está en el capítulo 4. A partir del verso 14 del libro de los Hebreos, dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntos. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Uno de los aspectos más relevantes e interesantes de la carta a los hebreos es el sacerdocio eterno de Cristo. Es bien interesante porque hace un contraste muy valioso entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio eterno de Cristo. Y en resumen, lo que nos dice es que aquello que era el sacerdocio levítico con sus limitaciones y con sus alcances quedó de lado, quedó atrás, y que lo que hemos recibido a través de este gran sumo sacerdote es la oportunidad de acercarnos a la misma presencia de Dios. Él traspasó el velo que nos impedía acercarnos a su propia presencia. Él abrió una oportunidad, se abrió una ventana de oportunidad en la cual nosotros podemos con confianza acercarnos a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy es: ¿disfrutamos de ese privilegio? ¿Disfrutamos y hacemos uso del privilegio que tenemos de entrar al trono de la gracia? También tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que necesitamos para poder entrar allí? ¿Qué expectativas podríamos tener cuando entramos en la presencia de Dios? Cuando nos encontramos con Él, cuando llegamos a ser conscientes de que la misma presencia de Dios va con cada uno de nosotros. Y la base de esta oportunidad, que es un privilegio enorme. Por cierto, privilegio que solamente tienen los hijos de Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aquellos que lo han reconocido como único y suficiente Salvador, que creen en su corazón que Él fue levantado de los muertos y que por fe han sido salvados. Ese privilegio que se nos ha sido dado por gracia está fundamentado en el sacerdocio eterno de Jesucristo. Por cierto, un sacerdote que no solamente fue probado, sino que también aprobó ante todas las adversidades, ante todas las dificultades, ante todas las presiones que tú y yo podemos recibir en cualquier momento de nuestra vida. Pero no solamente se queda allí, con el galardón de ser aprobado, sino que eso le da la capacidad para comprendernos de manera cabal y rotunda, para poder incluso ser empático con aquello que sentimos cuando nos sentimos presionados, cuando nuestras debilidades atacan, cuando nos equivocamos. Jesús es capaz de entender cómo tú y yo nos podemos
sentir. Ahora, si eso es el fundamento que nos permite acercarnos al trono de la gracia, entonces, ¿cuáles son esos factores que a veces pueden favorecer o impedir que nos acerquemos y que tengamos un encuentro en el trono de la gracia de Dios? Y mira lo que dice, y lo acabamos de leer, que dice el autor a la carta de los Hebreos. Es lo primero que quiero transmitirte, es aferrémonos a lo que creemos. En otras versiones dice, mantengan la profesión de su fe, aférrense a la creencia que tienen, manténganse firmes en aquello que han creído. Es bien interesante, porque cuando necesitamos aferrarnos a algo, es porque hay un viento en contra, hay una fuerza en contra. Es como tratar de pasar un río que tiene mucho caudal. Necesitamos aferrarnos a algo que nos permita traspasar ese caudal y esa corriente. Y este mundo tiene diferentes frentes de batalla, diferentes fuerzas que hacen batalla en contra de aquello que nosotros creemos. Y es por eso que somos instados y somos retados a aferrarnos a lo que creemos. Lo importante de todo esto es preguntarnos, ¿qué es lo que creemos? Porque muchas veces lo que creemos va a ser desafiado a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de los desafíos que tengamos por delante. Pero oye muy bien, porque esas mismas circunstancias, que pueden ser un problema de salud, que pueden ser un problema económico, o la falta de sabiduría para tomar ciertas decisiones, para enfrentar ciertas cosas de la vida, serán el momento, el ring, aquello en lo cual se desarrollará la batalla para que pueda ser aprobada o reprobada nuestra creencia. Y muchas veces nosotros, ante esas dificultades, esas tribulaciones, lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué estamos viviendo esto? Y aunque es una pregunta muy natural, es una pregunta muy humana, probablemente, aún su respuesta sea muy relevante, no nos ayuda inicialmente a hacerle frente a esa batalla, a esa tribulación o a esa dificultad. Más bien, tendríamos que preguntarnos, ¿qué creo en cuanto a esto que estoy enfrentando? ¿Cuál es mi sistema de creencias? Aquello que me permite hacerle frente a lo que estoy viviendo. Las personas de doble ánimo son personas que les cuesta mucho aferrarse a creencias, les cuesta mucho mantenerse firme ante las circunstancias. Pero creo y estoy convencido de esto, que Dios te ha dado y nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para confirmar y para afirmarnos en los momentos de dificultad. Pero entonces, ese fundamento sólido está basado en un sistema de creencias. Preguntémonos entonces, ¿qué creemos en cuanto a temas relevantes de la vida? Por ejemplo, temas como el temor. ¿Sabes que hay un sistema muy interesado, extremadamente interesado, en que tú sientas temor? En que vivas en intimidación. Porque sabes, una persona que vive en temor, una persona que vive intimidado, es una persona que no ejerce su voluntad, sino que se deja llevar por la corriente. Es una persona que es sumisa y que no hace frente e incluso no dice las verdades que aún puede creer y puede conocer. El sistema de este mundo está interesado en que tú y yo no hablemos acerca de la verdad. Pero ¿cómo podemos hacerle frente a tales cosas? ¿Cómo podemos hacerle frente al temor?
Y la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que uno de los frentes, una de las herramientas que se nos ha sido dada desde el cielo, es ese perfecto amor que hemos recibido en Cristo para poderle hacer frente al temor. ¿De qué maneras? Cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles y circunstancias que nos atemorizan, necesitamos recordar que nada puede separarnos del amor inmenso que hemos recibido en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni cosa, ni lo alto, ni lo profundo. Nada puede separarnos del inmenso amor que hay en Cristo Jesús. Nada puede separarte de ese amor. Y eso es un fundamento sólido para hacerle frente a las dificultades. Aferrarse a eso que creemos nos permitirá hacerle frente al temor. Pero también la paz. Jesús en su momento dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, sino como yo solo puedo darla. Y sigue, y finalmente dice: así que no teman. La paz. La paz que se siente, y yo creo que tú vas a conectarte con esta sensación. Esa sensación que uno tiene cuando se acuesta a dormir sabiendo que hizo lo correcto. Esa paz que genera el hecho de saber que aunque todas las cosas quizás no están como deberían estar o como quisiera que estuviésemos, que estuvieran, la verdad es que podemos confiar en que Dios sigue estando al control. No es una paz como la da el mundo, que está basada en circunstancias, que está basada en capacidades, que está basada en lo que tenemos o en lo que o aún no tenemos, o en el lugar donde estamos. Es una paz que traspasa lugares, que traspasa circunstancias, que trasciende cualquier problema que nosotros podamos vivir. Ahora, nos aferramos a eso y es solamente un tema, solamente un aspecto que tiene que ver con nuestra vida. Pero ¿qué hay con otros temas como la educación y la crianza de nuestros hijos? Esto está bien interesante porque como padres en este tiempo, y por supuesto, yo sé que en otros tiempos también era desafiante y siempre será desafiante ser padres. Hay un manual tal cual para cada hijo. Pero debemos reconocer que estamos viviendo tiempos en los que ya no de manera sigilosa y aún a través de mensajes subliminales, sino muy de frente y abiertamente están tratando de adoctrinar a nuestros hijos y hacerles creer sutilmente en algunos casos, pero en otros casos muy abiertamente, hacerles creer cosas que están completamente opuestas a la palabra de Dios. La agenda abortista, el lobby LGBT, son apenas flagelos a los cuales nosotros tenemos que hacerle frente. La pregunta es, ¿qué creemos en cuanto a esto? ¿Cómo le hacemos frente a esto? Tus hijos, mis hijos, ¿por quién están siendo adoctrinados? ¿Por Netflix, Disney, Universal, HBO? ¿Quién les está diciendo qué es lo bueno o lo malo? ¿Sus amigos? ¿El profesor? ¿El youtuber? ¿El influencer? ¿El tiktoker? ¿Quién está influyendo sobre nuestros hijos? ¿Por qué esto es importante? Porque lo que tú y yo creemos como padres se trasladará a la familia. Y lo que la familia es el fundamento para que un individuo como tu hijo o mi hijo pueda levantarse con convicciones firmes o con convicciones endebles. Lo que tú y yo creemos acerca de estas cosas será bastante relevante. Y en la palabra del Señor hay fundamento sólido acerca de cómo debemos enfrentar este tipo de cosas. Pero muchos de nosotros quizás estamos afanados
detrás de ciertas cosas, del dinero, de las dificultades que cotidianamente tenemos, y le damos un teléfono celular a nuestro hijo, no entendiendo que esa es la ventana por la cual otro está adoctrinándole. ¿Somos conscientes de ello? Ahora, yo sé, no siempre es fácil, pero estarás de acuerdo conmigo en que nuestros hijos vale la pena hacer cualquier cosa con tal de que su fe se plante en la palabra de Dios y finalmente ellos puedan aferrarse. Porque, ¿sabes? En algún momento tú y yo no estaremos. No estaremos para ellos. No porque incluso tengamos que morir, sino porque ellos se enfrentarán a sus propias presiones, a sus propias dificultades, a aquellas cosas que están alrededor. Cuando tengan que tomar decisiones de qué ver y qué no ver, a quién escuchar y a quién no escuchar. O incluso qué hacer con lo que escucharon, qué hacer con lo que vieron. No estaremos nosotros, pero instruye al niño en su camino y aun cuando fuere de viejo no se apartará de él, dice la Escritura. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el Espíritu que guiará a nuestros hijos a la palabra y a la verdad eterna de Dios. Porque si nosotros no podemos estar, tenemos un Dios que sí puede estar. La pregunta es, y vuelve a ser, ¿qué creemos? ¿Qué creemos acerca de la salvación y del perdón? ¿Sabes que muchas personas, creyentes, se autoexilian de la presencia de Dios, del derecho y del privilegio que tienen de entrar al trono de la gracia? ¿Por culpa? ¿Por vergüenza? Cargando sobre sí el peso de una ley que ya no tienen que cargar. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por ello. Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros de nosotros. Ahora, yo entiendo muchas veces cuando erramos, y eso es lo que dice la Escritura, y se enfoca específicamente en esto, porque probablemente la iglesia cristiana, pero que tenía raíz hebrea, tenía mucha tendencia a irse nuevamente hacia la ley. Y probablemente, por eso es que el autor dice, hey, tienen un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se puede compadecer de ustedes, que entiende sus debilidades, que entiende por las cosas que están pasando. Sí, detente por un momento y tengas que decirle a tu alma, mi Señor comprende lo que estoy viviendo. Mi Señor comprende la batalla que estoy enfrentando. Él me comprende. Esa es una verdad a la cual necesitamos aferrarnos. Porque si no nos aferramos, si no creemos lo correcto acerca de la salvación, acerca de la justificación, acerca de aquello que hemos recibido por gracia a través de la obra de Jesucristo, probablemente sea el impedimento para que nosotros nos perdamos de la oportunidad de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y eso es lo que nos dice este autor. Dice, hey, acérquense con confianza al trono de la gracia. Qué interesante que diga que la compañera de nosotros debe ser la confianza. Y es como entrar a nuestro hogar, aun si estuviese oscuro, si las luces estuviesen apagadas, probablemente tú entres a tu hogar tranquilamente, porque sabes el espacio, sabes dónde están dispuestas las cosas, sabes que las cosas están en diferentes lugares y puedes entrar y encender la luz y puedes entrar con confianza. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Hey, entren con confianza, porque quien está en el trono no es alguien que no les conoce, no es alguien que está viéndolos desde arriba.
viéndolos como pecadores. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios cercano, tan cercano, que dejó su trono en los cielos. Se hizo uno como tú y como yo. Pasó por las diferentes pruebas que tú y yo hemos pasado y pasaremos. Y nos dice, yo te entiendo. Yo te entiendo. Y acercarse con confianza requiere que nosotros estemos claros de quién es nuestro Dios y quiénes somos en Él. Si lo que te está llevando al trono de la gracia es la culpa, es la vergüenza a causa del pecado, y eso genera tristeza, inicialmente eso está bien, porque dice la Escritura que la tristeza, según Dios, nos lleva al arrepentimiento y al cambio de vida. Pero la relación estrecha que podemos tener con nuestro Padre es aquella que está fundamentada en el amor y en la confianza que tenemos sobre un Dios que se acercó a nosotros y cambió nuestra vida y cambió nuestro futuro eternamente. Si lo que estás creyendo no te está llevando al trono de la gracia, piensa en esto, revisa tus pensamientos. Lo que estás pensando y lo que estás creyendo, ¿te aleja o te acerca al trono de la gracia? Porque si lo que ocurre es que te está alejando, probablemente eso que estás creyendo no sea verdad. Porque los que estamos en Cristo, a pesar de fallar, tenemos acceso al trono de la gracia. Porque dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda. Y no dice de algunas, no dice de estas, pero tantas veces, dice de toda maldad. ¿Confías en eso? Porque si confías en eso, entonces puedes entrar con esa confianza al trono de tu Padre Celestial. Y esa oportunidad que tenemos nos puede llevar y nos llevará a obtener aquellas cosas que por nosotros mismos no podemos obtener. ¿Cuáles pueden ser nuestras expectativas al entrar en ese trono de la gracia? Por cierto, un trono en el que la única justificación que es válida es la justificación por la fe. Un trono en el que no se reconoce otro sacrificio que no sea el de Cristo. Un trono que no se reconoce como hijo solamente aquel en el cual ha colocado la fe en Jesucristo, y que no se reconoce otro sello que no sea el del Espíritu Santo. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es la expectativa de aquello que podemos recibir en ese trono de la gracia? ¿Sabes que en ese trono de la gracia te encuentras con una autoridad máxima? Con aquel que está sobre todas las cosas, que está en autoridad sobre toda circunstancia, que tiene la autoridad para poder hacer que aquello que estás viviendo cambie rotundamente, que puedas sentir el respaldo y el favor de aquel que es nombre sobre todo nombre. Cuando nos acercamos a ese trono, podemos tener la expectativa de acercarnos a una autoridad máxima, a aquel que no tiene límites, a aquel que es todopoderoso, a aquel que tiene la capacidad para sacarnos de aquello que estamos viviendo y que puede ser doloroso y difícil. Pero aún en medio de esas circunstancias, quizá no nos saque de ellas, pero nos acompañará y nos fortalecerá en los momentos más difíciles para que podamos glorificarle cuando salgamos de esas circunstancias. ¿Qué podemos esperar? Lo que dice la Escritura. Recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia, una gracia oportuna,
Una gracia que traerá la respuesta en el momento indicado, en la magnitud indicada y bajo las circunstancias necesarias de aquello que estamos viviendo. Te pregunto, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando sabiduría para tomar buenas decisiones? Necesitas un toque de la sanidad de Dios. Necesitas fortalecer tu confianza en Él para mirar el futuro con esperanza. ¿Qué es lo que requieres? Porque si eres consciente de ello, hoy te digo, si Dios tiene que mover una legión de ángeles para cumplir el propósito y para abrir los cielos, para favorecer a uno de sus hijos, eso dalo por hecho. Da por hecho que Dios quiere favorecerte. En su trono recibiremos su misericordia y la gracia que requerimos para el oportuno socorro. ¿Necesitas ser socorrido por Dios en algún área? Dalo por hecho. Porque Dios ha prometido y el que ha prometido ciertamente cumplirá. Necesitamos ir con esa confianza y saber. Porque, mira, la misericordia es un acto de compasión. ¿Recuerdas que Jesús tiene compasión de nosotros, que puede compadecerse de nuestras debilidades? La misericordia es un acto de compasión, pero la gracia es la aprobación. Así que puedes tener esta expectativa, que cuando entres al trono de la gracia, cuando tengas un encuentro con tu Dios en el trono de la gracia, puedes recibir el favor que necesitas y la aprobación celestial. La aprobación de aquel que es autoridad máxima en el reino espiritual y en todo reino. Esa aprobación es la que puede levantar tu cabeza y aún en medio de los vientos huracanados de la vida y de las dificultades a las cuales puedas enfrentarte, decir, mi Dios me ha aprobado, y si mi Dios me aprueba, entonces yo puedo salir adelante. ¿Lo crees? Amén. Ahora, si estás en Cristo, la puerta que abre el trono de la gracia es la gracia de Dios, es la gracia de Jesucristo. No nos acercamos a un trono que no sea de gracia. Ese es el trono de nuestro Dios. Porque ¿a quién iremos? Dijo en su momento el apóstol Pedro. ¿A quién podemos ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Sus palabras se hacen hecho en nuestras vidas. Dios no se queda solamente en las palabras, sus palabras se llevan a la acción. Y estoy convencido que en el trono de la gracia recibiremos aquello que necesitamos. Por eso, necesitamos aferrarnos a la fe, aferrarnos a lo que creemos, acercarnos con confianza al trono y tener la expectativa de que lo que recibiremos serán cosas buenas. Jesús en su momento usó una parábola para explicarles cómo se comporta nuestro Padre Celestial. Jesús hablaba de un hombre que no conocía y no temía a Dios. Era un juez y estaba en un trono. Y había una mujer, una viuda, que se había determinado a insistir lo necesario para que le hicieran justicia ante su adversario. Y tal fue la insistencia, señala Jesús, de esta mujer, que este hombre, aún no siendo creyente y aún desafiando a Dios, no temiendo a Dios, le hizo justicia a la viuda, no por lo que había en su corazón,
sino por la insistencia de esta mujer. Y Jesús entonces lanza esta enseñanza para sus discípulos y dice: ¿acaso nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Dios, no nos hará justicia? ¿Acaso Él no escucha nuestros ruegos de día y de noche? Y dice lo siguiente: ciertamente nuestro Padre nos hará justicia. Pero cierra con una pregunta que me interesó mucho. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Hallará personas aferradas a sus creencias? ¿Hallará personas sometidas bajo la gracia y bajo la verdad de Dios? Y yo creo que aunque podemos vivir momentos muy difíciles y muy crudos, la verdad será el fundamento que nos permita pasar aún por encima de cualquier dificultad. Sé y estoy seguro que Dios ha colocado una medida de fe en tu corazón para creerte, para creerle y aún para fundamentarte en este tiempo. Si las dificultades son difíciles, si los problemas son muy elevados y la montaña que tienes que recorrer es muy alta, creo que Dios te ha dado esa medida de fe requerida para poderle hacer frente. Por eso, hoy quiero cerrar invitándote a esto. Entremos al trono de la gracia. Encontrémonos con nuestro Padre. Tengamos un encuentro en el trono de Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Ya lo tienes en mente? Sé que puede ser muchas cosas. Toma una sola de ellas. Tendrás oportunidad para entrar cuando quieras al trono. Pero toma una de ellas. Y quiero darte un par de minutos para que tú mismo puedas presentarte ante Dios con confianza. Tu Padre te ama y tu abogado, tu sacerdote, te comprende. Con esa confianza, acércate y luego vendremos para darle gracias al Señor por aquello que sé ya Él está haciendo con nosotros.
qué alegría se siente y qué gozo se siente cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Padre en su trono de la gracia, aferrados a las convicciones firmes que tenemos acerca de Él. Y sé que hoy el trono de Dios se ha llenado no solamente de solicitudes de sus hijos, lo cual lo incluye, sino que también de gratitud. Y hoy quisiera cerrar con eso, con gratitud, porque entendemos y sabemos que si podemos acercarnos a ese trono y hablarle a Dios, es por su gracia, es por su infinita misericordia y amor por cada uno de nosotros. Así que vamos a cerrar este tiempo orando a Dios, y quiero hacer un par de oraciones finales. Esta que te acabo de comentar y una por aquellos que quieren acercarse a Jesús y tener la oportunidad de acercarse a ese trono de la gracia. Pero primero vamos a darle gracias al Señor. Señor, quiero darte gracias por la oportunidad que nos diste de acercarnos a tu trono. Tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, nuestro Señor, aquel que compró nuestra vida a precio de sangre y que ahora nuestra vida está en tus manos. Confiamos nuestras necesidades a ti. Creemos en que aquello que te hemos solicitado lo recibiremos conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu soberana voluntad, pero aún te pedimos, Señor, que tomes en cuenta nuestras necesidades, porque sabemos, Dios, que tú cuidas de nosotros. Hoy te pido, Señor, que bendigas a la iglesia de una manera especial, que podamos ser llenos de testimonios fieles de que aquello que hemos solicitado delante de tu trono lo hemos recibido. Quisiéramos, Señor, dar gloria y honra a ti desde este momento por aquello que tú ya has decidido hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has estado con nosotros por primera vez o estando antes, pero, ¿sabes? No gozas de una relación personal y directa con Jesucristo. Estoy hablando de religión. Estoy hablando de eso que ya tienes esa inquietud en tu corazón, de conocer más de Él, de abrir tu corazón y de expresar aquello que sientes. Y yo sé, yo estuve también en ese punto a veces en donde aquello que estaba en el pasado parece una sombra que nunca nos dejará. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, la Escritura dice que vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo? A través de la puerta al cielo, Jesucristo, reconocerle como Señor y Salvador. ¿Qué te parece si este día abres tu corazón, abres tu mente y si quieres cerrar tus ojos en este momento y decirle, querido Jesús, hoy entiendo que te necesito. Entiendo que aquello que me separa de ti es el pecado, pero me arrepiento hoy de mi vida lejos de ti. Te pido que me recibas. Te declaro como mi único y suficiente Salvador. Y creo en mi corazón que fuiste a una cruz, fuiste sepultado y te levantaste de los muertos. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo a traer testimonio de que aquello que he hecho el día de hoy es recibirte como Señor, como Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta última oración, nos encantaría saberlo. ¿Sabes por qué? Porque primeramente hay fiesta en los cielos. Porque cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Escritura que los cielos hacen una fiesta. Así que nosotros también estamos de fiesta y queremos
conocerte, queremos saber de ti y queremos seguir acompañándote en esto que es un camino de fe, que es una vida extraordinaria, en esa vida maravillosa que Dios ya te ha entregado el día de hoy a través de su Hijo amado Jesucristo. Puedes hacerlo a través de los números que ves en pantalla o a través de un correo electrónico, de nuestras redes sociales, de las diferentes maneras. Si quieres hacerla a través de todas, tampoco hay problema. Lo que queremos es saber y estar conectados contigo, porque creemos que también te has convertido en uno de nuestros hermanos y en parte de la iglesia maravillosa de Jesucristo en esta tierra. Así que hay mucho por lo cual celebrar. Y también quiero dar gracias por aquellos hombres y mujeres que, siendo fieles al Señor, constantemente dan de sus diezmos y de sus ofrendas, siendo conscientes de esto, que honramos a Dios por aquello que Él ya ha hecho por nosotros. No solamente o no para tratar de torcerle el brazo y comprar algo de Él. A ustedes pido al Señor que les bendiga, que amplíe el horizonte, que abra puertas, que les permita ver una porción rebosante, apretada de aquello que Dios ha preparado para ustedes. No solamente para ser bendecidos, sino también para bendecir a otros. Y que esto que hoy o que en el tiempo han hecho pueda también rendir el fruto de la extensión del reino de Dios. Creo firmemente en que veremos tiempos muy lindos y muy valiosos aún por hacer este tipo de cosas. Así que no me queda más que darle gracias al Señor, darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de ser parte de aquellos que utilizan su voz para que otros puedan conocer y aún profundizarse en la fe del Hijo de Dios. Aférrate a lo que crees, acércate al trono de la gracia y ten expectativa, porque la misericordia y la gracia vendrán a tu vida. Un abrazo, Dios te bendiga.